Vi la sonrisa de Catalina mientras yo caía. El mármol frío de la escalera principal de la mansión en Coral Gables me golpeó la espalda con una violencia sorda. El aire abandonó mis pulmones al instante. El mundo giró en una mezcla confusa de candelabros de cristal, sombras alargadas y el eco de mis propios huesos contra la piedra. Pero antes de que el dolor me cegara por completo, mis ojos encontraron los de mi suegra al pie de los escalones. Sus labios delgados estaban curvados hacia arriba. Era una sonrisa de absoluta y perfecta satisfacción. Esa imagen se grabaría en mi mente para siempre. Fue el momento exacto en el que la mujer dócil que ellos creían conocer murió por completo. Durante 3 años, viví como un fantasma en mi propia vida. Había habitado el ala de invitados de la inmensa propiedad de mi esposo, una casa que respiraba arrogancia y exhalaba desprecio. La familia Montenegro era la realeza de Miami. Operaban Montenegro Construcciones, un imperio inmobiliario que dominaba el horizonte de la ciudad. Su mundo estaba dictado por el linaje, las galas extravagantes y un clasismo despiadado. Para ellos, yo era un error, una mancha en su perfecto tapiz de alta sociedad. Mateo Montenegro y yo tuvimos un romance fugaz. Cuando lo conocí, su ambición me pareció pasión. Su carisma me cegó ante la profunda vacuidad de su alma. Se casó conmigo porque yo era callada, hermosa y, según él, fácil de moldear. Un trofeo inofensivo que no haría preguntas ni exigiría demasiado. Lo que Mateo y su madre nunca supieron, lo que nadie en su exclusivo círculo de Coral Gables sospechó jamás, era mi verdadero origen. Mi nombre es Elena Valdés. Soy la única heredera de Logística Valdés, un fideicomiso de transporte y carga marítima valorado en $80 millones. Mi padre, Rafael Valdés, construyó ese imperio desde cero en el puerto de Miami. Él era un hombre de manos ásperas y mente brillante. Me enseñó que el dinero viejo grita para ocultar sus deudas, mientras que el poder real susurra en las sombras. Antes de morir, mi padre me hizo prometer una cosa: nunca dejes que nadie ame tu dinero antes de amarte a ti. Así que oculté mi herencia. La enterré bajo capas de fideicomisos ciegos y firmas de abogados en Brickell. Entré al matrimonio con Mateo sin un centavo a mi nombre, dispuesta a ser amada por lo que era. En lugar de amor, encontré una jaula de oro oxidado. Catalina Montenegro, la matriarca de la familia, se encargó de recordarme mi lugar todos los días. Su crueldad era elegante, precisa e implacable. Recuerdo la noche de la gala de cumpleaños de Mateo. El jardín estaba lleno de orquídeas blancas importadas y políticos locales bebiendo champán francés. Yo llevaba un vestido sencillo. Catalina se acercó a mí frente a un grupo de esposas de banqueros. Me tocó el hombro con una suavidad venenosa. «¡Qué encanto!», dijo Catalina en voz alta. «Elena siempre encuentra la manera de lucir tan humilde. Es un recordatorio constante de las obras de caridad de mi hijo». Las mujeres rieron por lo bajo. Yo bajé la mirada y sonreí débilmente. Dejé que pensaran que me habían humillado. No sabían que el collar de diamantes que Catalina llevaba puesto esa noche había sido comprado a crédito. No sabían que Montenegro Construcciones se estaba ahogando en deudas apalancadas. Yo lo sabía. Mi abogada, Valeria Santos, me enviaba informes financieros detallados cada mes. Pero yo seguía esperando que Mateo me defendiera. Seguía esperando que mi esposo me viera. Esa esperanza murió lentamente en los pasillos silenciosos de la mansión. El primer golpe real llegó una mañana de martes. El aire acondicionado zumbaba suavemente en el inmenso baño de mármol. Yo sostenía una prueba de embarazo en mis manos temblorosas. 2 líneas rosadas. Estaba embarazada. Una ola de terror y alegría me inundó. Quería proteger a este niño. Quería que fuera la única cosa pura en una casa que lo poseía todo pero no valoraba nada. Decidí guardar el secreto. Quería encontrar el momento perfecto para decírselo a Mateo. Quería creer que un hijo cambiaría su frialdad, pero la distancia de Mateo se había convertido en un abismo. Llegaba a casa de madrugada. Su ropa olía a humo de puros caros y a un perfume floral muy dulce, jazmín y vainilla. El perfume pertenecía a Sofía de la Cruz. Sofía era la coordinadora de marketing en la firma de Mateo. Era una mujer de 20 y tantos años, ruidosa, ambiciosa y descuidada. La había visto en los eventos de la empresa. Sofía se reía demasiado fuerte de los chistes de Mateo. Lo tocaba en el brazo con una familiaridad que me revolvía el estómago.
Una noche, Mateo dejó su tableta desbloqueada en la isla de la cocina. La pantalla se iluminó con un mensaje entrante. Era de Sofía. El mensaje decía: «No puedo esperar a que la dejes. La cama se siente vacía sin ti». Me quedé mirando la pantalla brillante en la oscuridad de la cocina. No lloré, no grité. El dolor fue tan profundo que se sintió como anestesia. Deslicé el dedo por la pantalla y leí meses de conversaciones, fotografías en habitaciones de hotel, burlas sobre mi ropa, quejas de Mateo sobre lo aburrida y patética que yo era. Mateo le prometía a Sofía que pronto me pediría el divorcio. Solo estaba esperando cerrar un gran trato inmobiliario para evitar complicaciones públicas. Apagué la pantalla. Dejé la tableta exactamente donde la había encontrado. A la mañana siguiente, conduje mi modesto auto hasta el centro de Miami. Subí al piso 40 de un rascacielos de cristal en Brickell. Valeria Santos me esperaba en su oficina. Valeria era una abogada corporativa brillante y cínica. Manejaba el fideicomiso Valdés con una lealtad feroz hacia la memoria de mi padre. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio. Le conté sobre el embarazo, le conté sobre Sofía, le conté sobre los mensajes. Valeria no mostró lástima. Sabía que yo odiaba la lástima. Simplemente cruzó las manos sobre su escritorio de caoba. «La trampa ya está puesta», dijo Valeria con voz calmada. «Los documentos están listos. El engranaje está en su lugar. Solo tienes que darme la orden, Elena. Cuando estés lista para aplastarlos, lo haremos». Le pedí un poco más de tiempo. Quería estar segura. Quería darle a Mateo una última oportunidad de demostrar que tenía un alma. Fue el peor error de mi vida. 2 semanas después, llegó la noche de la cena familiar formal. Catalina había invitado a los inversores más importantes de Montenegro Construcciones. La tensión en la casa era asfixiante. El aire de Miami estaba pesado y húmedo, presionando contra los inmensos ventanales de la mansión. Yo llevaba un vestido azul oscuro. Catalina me había mirado de arriba a abajo antes de que llegaran los invitados. «Pareces una institutriz», había dicho Catalina con desdén. «Trata de no hablar demasiado esta noche. No queremos aburrir a los invitados con tus historias de clase media». Mateo estaba de pie junto a ella. No dijo nada. Simplemente revisó su reloj y se alejó para servir un trago. A mitad de la noche, Catalina me pidió que bajara una bandeja con copas de cristal tallado desde el segundo piso. Era un trabajo para el personal de servicio, pero ella disfrutaba tratándome como a una empleada frente a sus amigos. Tomé la pesada bandeja de plata. Mis manos sudaban. El embarazo me hacía sentir mareada y débil, pero no me atrevía a quejarme. Caminé hacia la gran escalera de mármol. Los escalones eran anchos, pulidos y resbaladizos. Mi zapato se enganchó en el borde de la gruesa alfombra del pasillo. Perdí el equilibrio. El tiempo se ralentizó. Vi la bandeja de plata escapar de mis manos. Vi las copas de cristal flotar en el aire antes de estrellarse contra la piedra. Y luego caí. El impacto fue brutal. Rodé por los escalones, sintiendo cada golpe en mis costillas, en mi espalda, en mi vientre. El sonido del cristal rompiéndose resonó por toda la casa. Los murmullos de los invitados se detuvieron de golpe. Terminé en el suelo del vestíbulo, jadeando, incapaz de moverme. Un dolor agudo y desgarrador me atravesó el vientre. Un calor húmedo comenzó a manchar mi vestido azul. Fue entonces cuando levanté la vista. A través de la neblina del dolor, vi a Catalina. Estaba de pie a pocos metros de distancia. No corrió a ayudarme. No gritó pidiendo auxilio. Me miró. Y sonrió. La oscuridad me tragó por completo. Desperté con el sonido rítmico de un monitor cardíaco. El olor estéril a yodo y alcohol me llenó la nariz. Estaba en una habitación de hospital. La luz fluorescente del techo me lastimaba los ojos. Intenté moverme, pero un dolor sordo y profundo me ancló a la cama. Una enfermera de rostro amable estaba a mi lado, ajustando una vía intravenosa en mi brazo. Al ver que abría los ojos, me tocó la mano con suavidad. «Tranquila, señora Montenegro», susurró la enfermera. «Está a salvo ahora». La puerta se abrió y entró el doctor Bennett. Su rostro estaba tenso. Llevaba una carpeta metálica en las manos. Se acercó a los pies de mi cama y suspiró pesadamente. «Elena», dijo el doctor con voz grave, «siento mucho tener que decirle esto. La caída causó un trauma severo. Perdió el embarazo. Tenía 8 semanas». Las palabras cayeron sobre mí como bloques de cemento. El aire abandonó la habitación. El doctor siguió hablando.
Mencionó palabras como hemorragia interna, daño estructural y tejido cicatricial permanente. Me explicó que las lesiones en mi útero eran irreversibles. Nunca podría volver a tener hijos. No lloré. El dolor era demasiado inmenso para las lágrimas. Era un vacío negro y absoluto que devoraba todo a su paso. Mi bebé, mi única esperanza en esa casa de monstruos, había desaparecido. ¿Dónde está mi esposo?, pregunté con la voz rota y áspera. El doctor Bennett desvió la mirada. La enfermera apretó mi mano con un poco más de fuerza. Llamamos al señor Montenegro hace 3 horas, explicó el doctor con incomodidad, cuando ocurrió la emergencia. ¿Y qué dijo?, exigí saber, sintiendo que el hielo comenzaba a formarse en mis venas. La enfermera me miró con una mezcla de profunda lástima y rabia contenida. Yo hice la llamada, dijo la enfermera en voz baja. Él contestó. Había música de fondo y la voz de una mujer riendo. Le dije que usted estaba en urgencias, que había perdido mucha sangre. La enfermera hizo una pausa, tragando saliva. Él suspiró, continuó la enfermera. Me dijo que estaba en una reunión muy importante, que no podía ser interrumpido por sus ataques de histeria. Me pidió que colgara rápido porque le estaba arruinando la noche. Cerré los ojos. La imagen de Mateo en la cama con Sofía, quejándose de mi histeria mientras nuestro hijo moría dentro de mí, se grabó a fuego en mi mente. Unas horas más tarde, un repartidor entró en la habitación. Traía un enorme arreglo de lirios blancos, las flores tradicionales para los funerales. El repartidor dejó el jarrón en la mesa de noche y salió en silencio. Extendí la mano temblorosa y tomé la pequeña tarjeta blanca que asomaba entre las flores. Reconocí la elegante y afilada caligrafía de inmediato. Era de Catalina. La tarjeta decía: «Los accidentes ocurren. Trata de no ser tan dramática. Te esperamos en casa cuando termines tu espectáculo». Dejé caer la tarjeta sobre las sábanas blancas. En ese preciso instante, la Elena dócil, la esposa paciente, la mujer que esperaba ser amada, dejó de existir. El dolor paralizante se transformó en algo diferente, se endureció, se convirtió en hielo puro y cortante. Me di cuenta de que los Montenegro no estaban ocultando su verdadera naturaleza. Yo simplemente me había negado a verla. Eran parásitos, eran crueles, vacíos y destructivos, y yo tenía el poder absoluto para borrarlos de la faz de la tierra. Arranqué la vía intravenosa de mi brazo. La máquina comenzó a pitar frenéticamente. Ignoré el dolor en mi abdomen. Ignoré la sangre que manchaba el vendaje. Tomé el teléfono del hospital y marqué el número directo de Valeria Santos. Contestó al primer tono. «Valeria», dije. Mi voz sonaba extraña, fría, metálica. «Dime, Elena», respondió ella, percibiendo el cambio de inmediato. «Estoy lista para todo», dije, mirando fijamente los lirios blancos. «Destrúyelos. No dejes absolutamente nada». Valeria soltó una respiración lenta al otro lado de la línea. «Considera lo hecho», dijo Valeria. La arquitectura de su ruina había sido diseñada 18 meses atrás. Poco después de casarme con Mateo, descubrí que Montenegro Construcciones era un castillo de naipes. Mateo había tomado decisiones desastrosas. Había pedido préstamos masivos utilizando la mansión de Coral Gables y los activos de la empresa como garantía. Su antiguo socio, Javier Reyes, se había dado cuenta del desastre inminente. Javier era un hombre tranquilo que odiaba la arrogancia de Mateo. Quería salir de la empresa, pero Mateo se negaba a comprar su parte, burlándose de él en las reuniones de la junta. Fue entonces cuando Valeria actuó en mi nombre. Utilizando una corporación fantasma registrada en Delaware, financiada por el Fideicomiso Valdés, Valeria se acercó a Javier Reyes. Le ofreció comprar su participación minoritaria del 12% por un precio muy generoso. Javier aceptó de inmediato. Firmó los papeles, tomó el dinero y desapareció felizmente, dejando a Mateo con un nuevo socio anónimo. Mateo era tan arrogante que nunca investigó quién había comprado las acciones. Asumió que era un fondo de inversión pasivo. No le importaba, siempre y cuando Javier estuviera fuera de su camino. Lo que Mateo no sabía era que, debido a la estructura de la deuda de la empresa, ese 12% era el voto decisivo. Quien controlara esas acciones controlaba la junta directiva. Quien controlara la junta podía exigir el pago inmediato de las deudas apalancadas. Yo era la dueña de Montenegro Construcciones. Yo era la dueña de la mansión en Coral Gables. Yo era la dueña de su legado.
Fui dada de alta del hospital 2 días después. No regresé a la mansión. Me registré en una suite de un hotel de lujo en Brickell, bajo mi apellido de soltera. Desde allí observé cómo Valeria desataba el infierno. El primer paso fue el divorcio. Cuando Mateo y yo nos casamos, él insistió en un acuerdo prenupcial. Quería proteger su supuesta fortuna de la cazafortunas que su madre creía que yo era. El abogado de Mateo redactó un documento draconiano, pero Valeria, actuando en secreto como mi asesora, había insertado una cláusula de infidelidad muy específica. La cláusula estipulaba que, en caso de adulterio comprobado, el cónyuge culpable perdería todos los activos adquiridos durante el matrimonio, incluyendo las participaciones corporativas, para compensar el daño moral. Mateo firmó el documento sin leer la letra pequeña. Estaba demasiado ocupado admirándose en el espejo. Valeria no solo tenía los mensajes de texto de la tableta, había contratado investigadores privados. Teníamos recibos de hoteles de lujo, teníamos el rastro digital descuidado de Sofía en las redes sociales, teníamos testimonios jurados de empleados de la firma que habían presenciado la aventura. La evidencia era una montaña aplastante. El martes por la mañana, los servidores de procesos llegaron a las oficinas de Montenegro Construcciones. Entregaron los papeles del divorcio directamente en las manos de Mateo frente a todo su equipo de ventas. Sofía estaba allí. Empezó a gritar, exigiendo saber qué estaba pasando. Mateo se encerró en su oficina, pálido y sudoroso. Pero el divorcio era solo el aperitivo. El plato principal se sirvió el viernes. Valeria convocó una reunión de emergencia de la Junta Directiva de Montenegro Construcciones. Como representante legal del accionista mayoritario en la sombra, tenía el poder de hacerlo. La reunión se llevó a cabo en la sala de juntas principal de la empresa, una habitación fría, revestida de paneles de caoba, con vistas a la bahía de Biscayne. Llegué 10 minutos antes. Llevaba un traje sastre negro, impecable y afilado. Mi cabello estaba recogido. No había rastro de la mujer sumisa que bajaba la mirada en las galas. Me senté en la cabecera de la mesa, la silla que siempre ocupaba Mateo. Valeria se sentó a mi derecha, abriendo un grueso maletín de cuero. Los otros 3 miembros de la junta, hombres mayores que despreciaban en secreto la gestión de Mateo, tomaron sus asientos en silencio. Sabían lo que venía. La puerta de roble se abrió de golpe. Mateo entró apresuradamente. Llevaba el traje arrugado. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos. El pánico irradiaba de cada uno de sus poros. «¿Qué demonios significa esto?», gritó Mateo, arrojando su maletín sobre la mesa. «¿Quién convocó esta reunión?». Luego me vio. Se detuvo en seco. Su boca se abrió ligeramente. Parpadeó varias veces, como si su cerebro no pudiera procesar la imagen de su esposa sentada en su silla de poder. «Elena», dijo Mateo, confundido, «¿qué haces aquí? Tienes que irte. Esta es una reunión privada de la Junta». No me moví. Mantuve mi mirada fija en sus ojos aterrorizados. «Toma asiento, Mateo», dije. Mi voz era baja, pero resonó en las paredes de caoba con la fuerza de un trueno. Mateo miró a los otros miembros de la Junta. Nadie dijo una palabra. Nadie lo defendió. Miró a Valeria, quien le ofreció una sonrisa fría y depredadora. «Señor Montenegro», dijo Valeria, abriendo una carpeta, «le presento a la dueña de la corporación que adquirió las acciones de Javier Reyes, la señora Elena Valdés, su accionista mayoritaria». El color abandonó el rostro de Mateo. Sus rodillas parecieron ceder por un segundo. Se dejó caer en la silla más cercana, respirando con dificultad. «Eso es imposible», susurró Mateo. «Tú no tienes nada. Eres una muerta de hambre. Mi madre te compraba la ropa». Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, afilada como un bisturí. «Tu madre me compraba ropa de segunda mano para humillarme», respondí suavemente. Yo lo permitía porque me divertía ver lo poco que entendían sobre el verdadero poder. Mi padre fue Rafael Valdés. El nombre golpeó a Mateo como un puñetazo físico. Todos en Miami conocían el nombre de Rafael Valdés, conocían el imperio del puerto. «Tú eres la heredera del fideicomiso marítimo», balbuceó Mateo. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. «¿Pero por qué? ¿Por qué viviste así?». «Porque quería saber quién eras realmente», dije, inclinándome hacia adelante. «Y me lo demostraste. Me demostraste que eres un cobarde. Un hombre que se acuesta con su empleada mientras su esposa pierde a su hijo en la sala de emergencias». Mateo sollozó.
Intentó alcanzar mi mano sobre la mesa, pero yo la retiré con asco. «Elena, por favor», rogó Mateo. «Lo siento. Fui un estúpido. Sofía no significa nada. Podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo». Valeria se aclaró la garganta, interrumpiendo su patética exhibición. «Señor Montenegro», dijo Valeria, deslizando un documento por la mesa. «Como accionista mayoritaria, la señora Valdés ha decidido ejecutar la cláusula de deuda acelerada. Los préstamos que usted tomó usando la empresa y la mansión de su madre como garantía han sido comprados por el fideicomiso Valdés». Mateo miró el documento. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el papel. «Estamos exigiendo el pago total e inmediato», continuó Valeria. «Como sabemos que la empresa no tiene liquidez, estamos embargando todos los activos, las cuentas bancarias, los proyectos en desarrollo y, por supuesto, la propiedad en Coral Gables». «No puedes hacer esto», gritó Mateo, poniéndose de pie de un salto. «Esa casa es de mi madre. Es el legado de mi familia. Nos dejarás en la calle». «Ya lo hice», respondí, poniéndome de pie lentamente. «Tienes 24 horas para desalojar mis oficinas. Tu madre tiene 48 horas para sacar sus cosas de mi casa». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. «Elena», gritó Mateo a mis espaldas. Su voz se quebró en un aullido de desesperación. «No nos hagas esto. Mi madre no sobrevivirá a la humillación». Me detuve en el marco de la puerta. Miré por encima del hombro. «Los accidentes ocurren, Mateo», dije con frialdad. «Trata de no ser tan dramático». Salí de la sala de juntas, dejando atrás el sonido de un hombre perdiendo todo lo que creía ser. El desalojo de la mansión de Coral Gables fue un espectáculo silencioso y brutal. Contraté a una empresa de seguridad privada para supervisar el proceso. No quería que se llevaran ni un solo candelabro que perteneciera a la propiedad embargada. Conduje hasta la mansión en la tarde del segundo día. Aparqué mi coche frente a las inmensas puertas de hierro forjado. El cielo de Miami estaba gris, amenazando con una tormenta tropical. El aire era denso y opresivo. Catalina Montenegro estaba de pie en el camino de entrada. Llevaba un traje de diseñador, pero su cabello estaba despeinado. Su rostro, siempre tan estirado y altivo, parecía haberse derrumbado. Las arrugas que tanto dinero había invertido en ocultar ahora se marcaban profundamente en su piel. A su alrededor había unas cuantas maletas de cuero. Era todo lo que se le había permitido llevar. Salí del coche. Mis tacones resonaron contra el pavimento de piedra. Catalina me vio acercarme. Sus ojos estaban inyectados en sangre. La furia y el terror luchaban en su mirada. «Eres un monstruo», escupió Catalina. Su voz temblaba. «Nos has destruido. Has destruido a mi hijo». Me detuve a 2 metros de ella. La miré con la misma expresión de aburrimiento que ella solía usar conmigo. «Yo no destruí nada, Catalina», respondí con calma. «Ustedes construyeron su imperio sobre arena y mentiras. Yo solo traje la marea». Catalina dio un paso hacia mí. Su orgullo se fracturó por completo. Las lágrimas comenzaron a derramarse por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. «Por favor», susurró Catalina. Su voz era un gemido patético. «No me quites mi casa. Es todo lo que tengo. Mis amigas, mi club. No puedo ir a vivir a un apartamento barato. Moriré de vergüenza. Te lo ruego, Elena. Te pediré perdón de rodillas si es necesario». Miré a la mujer que me había humillado durante 3 años. La mujer que había sonreído mientras yo perdía a mi hijo al pie de sus escaleras. Esperé sentir alguna clase de triunfo ardiente. Esperé que la venganza me llenara de alegría. Pero no sentí nada. Solo un inmenso y frío vacío. «No quiero tus disculpas, Catalina», dije en voz baja. «Y definitivamente no quiero esta casa. Está manchada». Me di la vuelta y caminé de regreso a mi coche. «¿Qué vas a hacer con ella?», gritó Catalina a mis espaldas, desesperada. «La voy a demoler», respondí sin mirar atrás. Y lo hice. 3 meses después, las excavadoras redujeron la mansión de Coral Gables a escombros y polvo de mármol. El terreno fue donado a una fundación que construyó un centro de acogida para mujeres maltratadas. Mateo se declaró en bancarrota personal. Sofía lo abandonó en el momento en que sus tarjetas de crédito fueron rechazadas. La última vez que supe de él, estaba trabajando como vendedor a comisión en una pequeña agencia inmobiliaria en las afueras de la ciudad, viviendo en un apartamento de una sola habitación con su madre. El Imperio Montenegro dejó de existir.
fueron borrados de la alta sociedad de Miami como si nunca hubieran importado. En cuanto a mí, dejé la ciudad. Compré una casa hermosa y tranquila en la costa, lejos del ruido y la pretensión de Coral Gables. El aire aquí huele a sal y a libertad. Tomé el control total de Logística Valdés. Transformé la empresa de mi padre en una consultora internacional de transporte marítimo. Trabajo duro. Multipliqué la fortuna que él me dejó. Valeria sigue siendo mi abogada y, con el tiempo, se ha convertido en mi única amiga real. Pero la victoria no borró el dolor. Hay noches en las que me siento en la terraza de mi casa, mirando el océano oscuro. Escucho el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. En esas noches, el silencio me envuelve. Pongo una mano sobre mi vientre vacío. El dolor de la pérdida de mi hijo sigue ahí. Es un peso constante, una sombra que me acompaña a todas partes. He aprendido a cargar con ese peso. He aprendido que la venganza no devuelve lo que te han robado, no repara el tejido cicatricial, no llena las habitaciones vacías. Pero la venganza te devuelve la dignidad, te recuerda que tienes dientes y que puedes morder. A veces, cierro los ojos y recuerdo el mármol frío, recuerdo el sonido del cristal rompiéndose y recuerdo la sonrisa de Catalina. Esa sonrisa fue su mayor error. Porque en este mundo no hay nada más peligroso que subestimar el silencio de una mujer que no tiene nada más que perder y todo el poder para destruirte.